Experiencia con consultantes. Queremos compartirte la experiencia que hemos ido teniendo durante estos años que hemos ido abordando a parejas de manera individual, familias, niños, adolescentes. ¿Cómo aumentar las posibilidades de que las tareas se cumplan? La forma de plantear las tareas a nuestros consultantes quiero compartirte en esta ocasión. Una vez que hemos decidido qué queremos proponer a nuestros interlocutores, nuestros consultantes, valdrá la pena esmerarnos para planteárselo de tal modo que resulte aceptable. Una tarea contada a toda prisa y de forma poco clara es más difícil de cumplir que si se explica de manera detallada. Un cliente que no entiende por qué se le sugiere hacer determinada cosa estará menos motivado para seguir nuestras indicaciones que uno al que hemos dado buenas razones. Y esto lo podemos aplicar en cualquier ámbito laboral, emprendimiento, negocio, empresa o líder que puedas ser. Si planteas algo con desgana y poco convencido de su utilidad, será difícil que nuestro consultante se anime a llevarlo a cabo. Entendemos que hay algunas normas generales que hay que seguir a la hora de plantear tareas a nuestros consultantes. Por ejemplo, una muy importante es el hablar despacio, explicando con claridad y concreción qué cosas sugerimos que haga qué persona y de qué manera. Ser muy concretos. Como ya hemos señalado, una indicación general del tipo tenés que ser más comunicativo no es una tarea, es simplemente un consejo bien intencionado. Utilizar la postura y el lenguaje de los propios consultantes en vez de expresarnos con nuestra jerga profesional que tal vez no resulte comprensivo para nuestro cliente y no motive. Emplear un lenguaje permisivo, como por ejemplo, te sugerimos que, en vez de un lenguaje impositivo, tienes que, debes que. De hecho, nos gusta más hablar a los consultantes de sugerencias, experimentemos o propuestas que de tareas o deberes. Entonces, en consulta siempre sugerimos, siempre experimentemos cómo resulta esta semana determinada situación o te propongo determinada situación. Si el formato de la sesión es en conjunto, invitar a todos los presentes a participar en ella con nuestras miradas y palabras. También es importante justificar nuestra sugerencia. Cuando se trate de tareas sencillas, directas, positivas, normalmente no hace falta una gran explicación y puede ser suficiente con enlazar la tarea con algún elogio previo. Nos ha encantado ver cómo se apoyan mutuamente, por eso nos gustaría animarnos a que en las próximas 3 semanas sigan buscando nuevas formas de hacerlo. Sin embargo, las tareas con más dificultad sí pueden requerir de una auténtica venta de la tarea, de modo que algo en principio extraño o incluso desafiante para el consultante resulte asumible e incluso lógico. Por ejemplo, en nuestra consulta, ¿verdad? No es inhabitual plantear una prescripción del síntoma, tarea en la que se haga algo en principio tan extraño como pedir a la persona que haga más aquello que la molesta o preocupa, como una manera de recoger más información sobre el problema antes de actuar contra él o como una forma de aumentar el control sobre el síntoma a base de provocar voluntariamente en vez de estar a expensas de que aparezca de repente. En cualquier caso, es importante primero plantear las razones de la tarea y después explicarla. Si procediéramos al revés, nos arriesgamos a que nuestra propuesta genere tanta ansiedad al consultante que prácticamente ya no escuchará el resto de nuestra explicación. La confianza es muy importante, el cómo la transmitimos, en la utilidad de lo que proponemos. En este punto también habrá que adaptarse a la postura de los clientes, de los consultantes, de la persona, de modo que en ocasiones ofrecemos la sugerencia como una mera prueba o un intento, y en otras tal vez encaje más presentarlas como una receta casi infalible. Pero en cualquier caso, el terapeuta debe transmitir que está convencido de que esta es la mejor propuesta en ese momento.
A veces a los consultantes les ayuda a oír que una determinada sugerencia fue de utilidad para otras personas que consultaron por el mismo problema. Otra forma de aumentar la adherencia a las tareas terapéuticas es que éstas no sean algo que diseñamos nosotros y que luego transmitimos a nuestros consultantes, sino algo en cuya elaboración los consultantes tengan una participación activa. Ya hemos comentado en el apartado, en muchos otros apartados anteriores, en otros podcasts, de la atención, que podemos recoger sugerencias, ideas propias del paciente, que con nuestra ayuda puede acabar convirtiéndose en tareas concretas. Además existen algunas otras posibles técnicas, como por ejemplo si solemos hacer una pausa tras la conversación con nuestros consultantes antes de transmitirles nuestras impresiones y tareas. Podemos animarles a que utilicen el tiempo durante el que nos ausentamos para reflexionar sobre lo hablado y pensar en qué tareas se darían a sí mismos. Este procedimiento de devolver la pausa a los consultantes implica que antes de contarles qué hemos pensado nosotros, exploremos cuáles han sido sus conclusiones. Es un procedimiento un poco más costoso en términos de tiempo, pero a veces da lugar a tareas excelentes. Esto lo hemos practicado mucho en consulta y sí ayuda a no imponer tanto las tareas que uno pueda tener con la experiencia de atender a otras personas, a otras parejas, a otros líderes, sino el hecho de incentivar en ellos la creatividad. También, por ejemplo, en familia, otra opción es negociar la tarea. En este caso partiremos de una tarea modificable o de prescripción general y hablaremos con las personas sobre la forma en que les parece puedan llevarla a cabo. Una posibilidad aún más sencilla es simplemente proponer varias tareas a los consultantes y darles a escoger entre ellas. De este modo aumentamos además su libertad de elección. Entonces todas estas situaciones nos han ayudado a nosotros en Clínica Skinner a abordar, a aperturar muchas personas y encontrar ciertas tareas para proponer, sugerir, y hay ocasiones que no se concretan ciertas tareas, entonces empezamos a indagar qué está pasando y nos encontramos que los gustos, los miedos, todas estas situaciones, la personalidad de la persona no le llama la atención determinada tarea. Entonces ahí es donde se puede indagar como terapeuta, como psicólogo y conocer de una mejor manera a las personas para conectar en las emociones y pensamientos.